Buenos días y bienvenidos a esta pequeña formación en la que vamos a dar un repaso a la página web de Cleos para poder ver las funcionalidades más esenciales a fin de recorrer los elementos que más se utilizan. Una vez abramos el navegador podremos ir a www.cleosapp.com y accederemos a esta página de inicio. Recordarles que Cleos está disponible tanto para Windows como para Macintosh en diferentes navegadores como puede ser Google Chrome, Edge, Safari, de modo que tengan acceso rápido a todos sus datos desde diferentes plataformas, incluyendo también dispositivos móviles por medio de la instalación de la aplicación de Cleos. Para el acceso solo necesitaríamos los tres datos que nuestro gestor nos habrá proporcionado, tanto el nombre del despacho, el usuario y la contraseña, y antes de acceder, a la derecha van a tener siempre información relevante que les será de gran ayuda para estar al día en todo aquello que vayamos incorporando en la aplicación. En todo caso, si antes de acceder tienen cualquier duda o tienen cualquier incidencia, siempre pueden contactar con nuestro equipo de soporte, bien en los teléfonos que aparecen aquí abajo o bien en nuestra página web de soporte. Una vez cumplimentados estos datos, podemos iniciar la sesión y vamos a ver la portada de inicio de Cleos. Aquí ya tenemos una serie de ventanas que nos va a resultar de gran interés, entre ellas el listado de los últimos expedientes con los que hemos estado trabajando para poder acceder a ellos directamente desde aquí. También disponemos de una ventana con el calendario donde puedo ver las próximas citas de aquí a 7 días o también podríamos modificarlo y ampliarlo de aquí a 30 días para que así tengamos una visión más global de todas las citas a las que tengo que acudir. Igualmente tenemos un listado con todas las tareas que tengo pendientes, ya sean tareas que ya debería haber realizado y todavía no he hecho, en cuyo caso me lo remarcará en rojo, así como las tareas que se vienen en los próximos días. Igualmente tendremos la opción de poder seleccionar si quiero ver las tareas que tengo que realizar hoy, en los próximos 7 días o en los próximos 30 días. Adicionalmente, hemos incluido dos ventanas adicionales, sobre todo para los clientes que trabajen de una forma más colaborativa, donde vamos a poder computar horas a modo de actividades para así saber cuántas horas hemos computado en los expedientes, ya sean facturables, no facturables, y también nos calcularía el tiempo restante de una jornada, entendiendo que una jornada son 8 horas, para saber cuántas horas hemos computado y cuántas horas nos quedarían por computar para poder completar esa jornada de 8 horas. Y por último tendríamos la ventana de los seguimientos para poder ver aquella documentación que algún compañero me ha puesto para que yo realice alguna acción, ya sea que lo revise, que lo apruebe, que realice un borrador, etcétera, o ya sean aquellos seguimientos que yo he creado para otros compañeros y que todavía están pendientes. Este portal de inicio es 100% configurable, dado que desde la parte inferior derecha tenemos la opción de poder quitar ventanas que no utilicemos, así como poder configurar el tamaño de las mismas o inclusive el orden en el que se van a mostrar. De esta forma, cada usuario va a poder configurar la vista que desea ver cuando introduzca sus claves en Cleos. Para poder ayudar a los usuarios en el uso de la aplicación, hemos puesto una barra horizontal que se va a mantener visible durante todo el trabajo que estemos realizando en la aplicación y que iremos viendo a lo largo de la formación. Pero antes de continuar, sí que me gustaría centrar su atención en esta búsqueda global, que hemos implementado para que cuando realicemos cualquier búsqueda, las palabras que pongamos aquí las busque tanto en todos los expedientes, me mostraría los 5 primeros expedientes que contienen esa palabra. Si deseo ver todos los expedientes que contienen esas palabras, le podría dar aquí a mostrar todo. También me busca en todos los contactos, de modo que desde aquí podría acceder al contacto. O bien, si el listado es muy amplio, podría darle a mostrar todo y me mostraría todos los contactos. O también tengo la opción de poder buscar esas palabras en todas las categorías. Esto lo que implica es que me va a buscar esas palabras tanto en expedientes, como en contactos, como en documentos, citas, tareas y actividades. De esa forma me va a resultar muy sencillo localizar el dato que me interese, ya que aquí me van a aparecer todos los expedientes que contienen esas palabras, por lo tanto ya podría acceder a ellos directamente desde aquí. Igualmente me mostraría todos los contactos que contienen esas palabras, de modo que desde aquí yo podría seleccionar el contacto que me interesara y visualizar todos los expedientes en los que este contacto está participando. Adicionalmente, me diferencia qué papel juega en cada uno de los expedientes. En este caso, en un expediente es cliente y en otro expediente es parte contraria. Y lo mismo sucedería con los documentos, dado que aquí me van a aparecer todos los documentos que contienen esas palabras, pero no solamente en lo que es el título o en la descripción, sino que toda la documentación que se suben a los expedientes de Cleos es indexada, de modo que todos aquellos documentos que sean puramente de textos, los que sean meramente imágenes
imágenes en esos casos no, pero cualquier documento de texto, Cleos va a saber el contenido, por lo tanto esas palabras me lo va a buscar tanto en el título como en la descripción, como en cada uno de los párrafos que contenga, ya sean PDF, Excel, PowerPoint, Word. De esa forma podremos localizar fácilmente el documento, ya sea porque queramos localizar realmente ese documento, o ya sea porque realmente lo que nos interesa es el expediente que lo contiene, dado que desde aquí podríamos acceder igualmente a esos expedientes. Si deseáramos crear un expediente, podemos hacerlo desde diferentes apartados, pero dado que esta barra horizontal la vamos a tener siempre disponible, hemos puesto este botón de más donde nos va a permitir crear diferentes apartados de Cleos, ya sea un expediente, un documento, un email, una cita, etcétera, y desde aquí, si pulsamos en expediente, ya se nos inicia el proceso para poder crearlo. Lo primero que nos va a solicitar Cleos es el tipo de expediente. El listado de tipos de expediente se va a personalizar conforme a las necesidades del despacho, de modo que el listado se ajustará a las materias o departamentos que ustedes necesiten. Para crear el expediente seleccionaríamos el tipo de expediente, automáticamente se nos asigna el número de referencia que previamente habrá sido configurado para que continúe una relación en la numeración e indicaríamos el nombre del expediente, que para este ejemplo va a ser una reclamación de cantidad. Los campos obligatorios aparecen con un asterisco, de modo que les resulte sencillo el saber qué campos tienen que cumplimentar obligatoriamente para poder terminar de dar de alta el expediente. Siempre se pueden añadir más información, como la información del juzgado, para poder indicar el juzgado en el que se encuentra, el número de autos, etc. Y lo que sí va a ser necesario es que indiquemos qué miembro del despacho se está encargando de gestionar este expediente. Al igual que sucedía con los tipos de expediente, desde aquí podemos seleccionar diferentes roles que podríamos personalizar para ustedes para que sepamos qué abogado es el que está gestionando en este caso este expediente de reclamación de cantidad de los diferentes miembros del despacho que tenemos en nuestro equipo. Aparte de esta información general del expediente, tenemos otras pestañas donde poder indicar las diferentes partes. Aquí podríamos añadir la parte que necesitemos, ya sea el cliente, el contrario, el procurador, etc. Si ese contacto lo tenemos dado de alta, lo podríamos buscar directamente desde aquí. Y si es un contacto nuevo, directamente desde aquí tendríamos el botón de nuevo contacto para que podamos crearlo y así directamente quede relacionado en el expediente y esté disponible para otros expedientes si es que lo necesitáramos. Para este ejemplo voy a seleccionar cualquiera de los que ya tenemos disponibles, le damos a añadir y ya quedaría relacionado este cliente en este expediente. Dado que este cliente también es parte contraria en algún otro expediente, nos da un aviso para que sepamos que tenemos ese conflicto de intereses. En cualquier caso, una vez asumimos que este cliente también es contrario en alguno de nuestros expedientes, le podemos decir que lo queremos ignorar y continuar. Tantos intervinientes tengamos, tantas veces le daríamos añadir parte para añadir al contrario, al procurador contrario, al abogado, etcétera, etcétera. Como parte de la configuración que podemos realizar en Cleos, también tenemos el apartado de campos adicionales. Este apartado es un lienzo en blanco para ustedes desde el punto de vista que podemos crear tantas pestañas necesiten con los campos que ustedes requieran para que así todo este apartado de la aplicación les resulte de la mayor ayuda posible. De hecho, estos campos no solamente nos permiten crearlos y configurarlos de diferentes formas, sino que además también podemos marcar ciertos campos para que sean obligatorios, de modo que si el usuario que está dando de alta ese expediente no cumplimenta ese campo, no le va a permitir crear ese expediente. En este caso hemos puesto que sea obligatorio añadir un presupuesto. Una vez que hayamos cumplimentado todos los datos obligatorios, ya le podemos dar al botón de crear expediente y se va a generar el expediente real, sobre el cual vamos a trabajar de manera habitual. En cualquier momento, si necesitamos añadir más información o editar alguno de los campos que hemos visto anteriormente, siempre podemos dar a este botón de editar que nos va a permitir acceder de nuevo a las ventanas que teníamos antes y modificar los campos que necesitáramos. Al igual que sucedía en el inicio de Cleos, esta ventana que estamos viendo de acceso a los expedientes también es configurable. De nuevo, en la parte inferior derecha tenemos la posibilidad de seleccionar qué es lo que queremos visualizar en este expediente y podemos mover todas las ventanas de orden, de tamaño, para que así cada usuario pueda organizar qué es lo que quiere visualizar cuando accede a los expedientes para que tengan la información que les resulte de mayor utilidad. Disponemos de una ventana general donde vemos detalles del expediente, de los campos adicionales. Tenemos un apartado donde poder ver los últimos documentos que hemos añadido a este expediente. Tenemos información del cliente, datos sobre las tareas y procesos que tengamos dentro de este expediente, las próximas citas a las que vamos a acudir relacionadas con este expediente, así como un resumen financiero donde vamos a poder ver todas esas actividades que vamos a ir computando en el expediente y de ellas cuánto está facturado, no facturado y nos resulte de gran utilidad para poder ver un resumen económico del expediente. Aparte de esta información general que podamos tener del expediente, tenemos otras pestañas, como por ejemplo la de partes, donde vamos a poder ver los diferentes intervinientes de este expediente, así como el apartado de documentos, que es donde quizás más tiempo se le dedica a la aplicación.
Este apartado, si lo desean, puede ser separado por carpetas, de modo que tengamos la documentación organizada por diferentes carpetas. Quizás para un expediente donde tengan a lo mejor 15, 20 documentos no es tan importante, pero quizás en expedientes donde tengan 100, 500, 1000 documentos, el tener organizado, por ejemplo, los contratos en una carpeta, la información de reclamaciones en otra, etcétera, les va a resultar de gran utilidad. Para subir documentación a nuestra página web, lo único que tenemos que hacer es abrir una carpeta en nuestro ordenador y coger el documento o documentos que nos interese para poder arrastrarlos directamente a nuestro expediente. En este momento se inicia un proceso en el que coge esos documentos y los añade directamente a nuestro expediente. Esta documentación ya sería accesible desde diferentes usuarios en diferentes equipos, dado que ya está directamente en la nube. Dado que muchas veces trabajan ustedes con archivos de gran peso, a Cleos vamos a poder subir archivos de gran volumen. En concreto hablamos de archivos de hasta 1 giga. Como entendemos que la subida de esos archivos pueden tardar unos minutos, ustedes pueden subir ese archivo y mientras tanto seguir trabajando, dado que aquí en la parte superior derecha les saldrá un aviso cuando esos archivos hayan sido subidos. De esa forma no detienen su trabajo y pueden continuar haciendo otras gestiones en este o en otros expedientes. Para que les resulte lo más fácil posible, la edición de los documentos se hace directamente en su equipo con los programas que ustedes utilicen. Por ejemplo, este documento, al tratarse de Word, si yo pulso sobre él, va a abrirme el Word de mi ordenador para que yo pueda trabajar sobre ese documento directamente en mi equipo. Una vez hechos los cambios pertinentes, sencillamente puedo salir de este archivo, guardarlo exactamente igual que lo haría con cualquier documento de Word, con la diferencia de que este documento se va a subir directamente de nuevo a Cleos y estará disponible para que todos los usuarios vean esos cambios. Cleos además es muy consciente de todos los cambios que se han realizado, de modo que si seleccionamos cualquier fichero, a su derecha no solamente podremos ver información general como una vista previa, donde ya se pueden ver esos cambios que hemos hecho, además de información sobre la fecha, el creador, etcétera, sino que además disponemos de un historial donde vamos a poder ver usuario, día y hora que ha realizado esos cambios y en cualquier momento podríamos ver el archivo tal y como estaba en un momento concreto de su vida. Pero no solamente podemos añadir documentación que ya tengamos en nuestro equipo, sino que aquí en la parte superior tenemos el botón de nuevo para poder decirle que queremos añadir un nuevo documento. Esto nos va a cargar un listado de plantillas. Estas plantillas, que son configurables por ustedes, sirven para poder tener un listado de documentos que utilizan muy habitualmente en diferentes expedientes, de modo que ya estén configurados con todo el texto y Cleo sepa qué campos quieren que se autorrellenen de forma automática. Por ejemplo, que en un párrafo aparezca el nombre del cliente, que en otro aparezca el nombre del procurador y que una vez configurado podamos utilizar ese documento, ya sea un modelo de contrato, de reclamación, etcétera, en cualquier expediente para que automáticamente Cleo escoja esos datos directamente de las partes o los intervinientes del expediente. Aparte del tema de las plantillas, el botón de nuevo también contiene otras opciones, como sería el acta de reunión, por si quiero tomar notas mientras estoy reunido con el cliente y que quede reflejado directamente en el expediente, así como el hipervínculo, para aquellas gestiones externas a Cleos, ya sea un documento que se encuentra en una nube del cliente donde ha puesto su documento, o ya sea, por ejemplo, una noticia que he encontrado en una página web, pues voy a poder coger el enlace hacia ese documento o el enlace hacia esa página web para poder implementarlo aquí y poder dejar ese enlace relacionado directamente al expediente para que al pulsar sobre él automáticamente se me abra ese enlace y vayamos hacia ese documento o hacia esa página web. Con toda la documentación que subimos a Cleos hay muchas otras gestiones que podemos realizar. Por ejemplo, tenemos la opción de poder firmar PDFs. Pulsando en este botón de los 3 puntos tenemos diferentes opciones. Aquí tendríamos la opción de poder firmar digitalmente un PDF. También tenemos opciones, por ejemplo, para los documentos de Word. Tenemos la posibilidad de convertir ese documento a PDF, pero además tenemos ya la opción de poder convertirlo a PDF o a PDF-A. El formato PDF-A está empezando a ser exigido por algunos organismos públicos, de modo que ya Cleos está preparado para que puedan convertir a ese formato específico cualquier documento de Word. También tenemos opciones adicionales como la posibilidad de compartir este documento en Cleos Connect. Cleos Connect es una plataforma por la cual ustedes seleccionan qué documentos quieren compartir con un externo de Cleos, ya sea un cliente, un procurador, un colaborador, de modo que Cleos le va a enviar a este externo un email donde le indique que puede acceder a esa documentación pulsando en un enlace. Ese enlace le va a llevar a una página web donde va a poder registrarse y poder visualizar esa documentación. Aunque no tiene acceso a Cleos, sí que va a tener acceso a esos documentos que hayamos compartido con esas personas. En todo caso, el control sobre esa documentación la tenemos siempre nosotros en el despacho, dado que al igual que lo hemos compartido con ellos, le podemos quitar el acceso y aun teniendo acceso a esos documentos, solo pueden
imprimirlos, descargarlos, pero no nos pueden hacer modificaciones en los documentos. Sí que nos pueden poner comentarios que nos saltarán en Cleos para que nosotros realicemos esas modificaciones. También hemos añadido la opción de poder descargar este documento físicamente a nuestro ordenador para que quede guardado en nuestro disco duro, a fin de que podamos modificar esos archivos incluso cuando no tenemos internet y una vez que volvamos a tener conexión a internet, podamos volver a subir una nueva versión de ese documento y quede en su historial tanto los cambios que hemos realizado directamente en Cleos como aquellos cambios que hemos realizado cuando no teníamos conexión a internet. En Cleos además entendemos que trabajan ustedes mucho con correos electrónicos y por ello hemos desarrollado para la aplicación de Microsoft Outlook un complemento que les va a resultar de mucha utilidad para poder trabajar con sus correos electrónicos en sus expedientes. Les voy a mostrar mi aplicación de Outlook, en la cual podemos ver una serie de emails que tenemos aquí pendientes de gestionar y en la parte superior verán que tenemos un botón de Cleos. Si lo pulsamos nos va a aparecer una nueva columna en la que nos van a aparecer los últimos expedientes con los que hemos estado trabajando. Si este email me interesa para alguno de mis expedientes, puedo seleccionarlo de este listado o bien podría buscarlo aquí por referencia, por nombre, por descripción, por nombre del cliente y así poder localizar el expediente que me interesa. En el momento en el que seleccionamos el expediente, ya nos aparece para poder escribir una descripción en el caso que lo deseemos y que podamos darle al botón de guardar para que Outlook mande este correo electrónico directamente al expediente que tenemos en Cleos. Pero no solo nos quedamos ahí, sino que además podemos marcar esta casilla para que nos desgrane tanto el email como los diferentes archivos que tiene adjuntos este correo electrónico, a fin de que podamos seleccionar qué documentos son los que me interesa guardar en Cleos, pero además tengamos la opción de poder decirle, en este caso no me interesa que se guarde en la carpeta de correos electrónicos, pulso aquí en cambiar, me va a cargar el listado de carpetas de ese expediente y poder indicarle en qué carpeta quiero que se guarde ese documento. Adicionalmente, podré incluso crear una nueva carpeta desde aquí o incluso voy a tener la opción de poder cambiar el nombre a ese documento tan solo con pulsar en el título del documento. Por ejemplo, esto va a ser un contrato de compraventa. Una vez seleccionadas las carpetas, los nombres, etcétera, le podríamos pulsar en guardar ahora y Outlook mandará esa información a Cleos que lo guardará directamente en el expediente con la documentación en esas carpetas, con esos nombres y habremos hecho toda la gestión desde Outlook sin tener que pasar por Cleos. Pero este complemento no se queda únicamente en los emails que yo recibo, sino que también en los emails que yo creo nuevo o bien responda a algún cliente, por ejemplo, me van a aparecer esas mismas opciones. Desde aquí a la derecha voy a tener esta columna de Cleos que siempre voy a poder quitar o mostrar en la parte superior. Tengo el listado de expedientes recientes, tengo la opción de poder buscar algún expediente. Si selecciono cualquier expediente, me van a aparecer los diferentes intervinientes. Podría seleccionar que le quiero mandar un email a este cliente simplemente con pulsar en su correo electrónico. Se añadiría aquí en la parte izquierda. Podría anexar además archivos adjuntos que tengamos en este expediente y en el caso de los documentos de Word voy a poder bien seleccionar que quiero adjuntarle el documento de Word al email o bien tengo la opción, si se fijan, de este documento de Word me interesa convertirlo a PDF pulsando en este icono, de modo que aunque el documento lo sigamos teniendo en Word en nuestro expediente, el cliente va a recibir un email con ese archivo en PDF. La conversión de ese documento se realiza en vivo, por lo tanto, mientras más páginas tenga ese documento, más puede tardar en hacer esa conversión. Para poder localizar los documentos que me interese meter en el email, puedo buscar aquí por palabras, puedo filtrar entre los diferentes tipos de documentos que haya en ese expediente y también puedo mostrar las carpetas del expediente a fin de poder seleccionar el documento que me interese. Pero no solo nos quedamos en esta gestión con la documentación, sino que además, aparte de seleccionar el destinatario, añadir archivos adjuntos o poder ponerle una descripción para que cuando se guarde en Cleos la conservemos, también hemos puesto la opción de poder utilizar una plantilla para emails. Al igual que sucedía con los documentos, se podrían tener plantillas en las que ya se haya redactado un cierto texto para los emails y que incluso contengan variables que recojan automáticamente del expediente, como por ejemplo el nombre del cliente, el nombre del procurador, el número de autos, etc. De esa forma, los correos electrónicos que se repiten más habitualmente a lo largo del día ya los tendríamos redactados dentro de la aplicación y sería seleccionar la plantilla que nos interese y como Cleo ya sabe de qué expediente debe coger toda esa información, terminaría de cumplimentarlo y aparecería aquí todo el texto. Aún así, el utilizar la aplicación de Cleos para poder redactar el email no implica el que se tenga que obligatoriamente guardar el email dentro del expediente, sino que una vez cumplimentado el correo electrónico, le podemos dar aquí a enviar de Outlook y aquí Cleos dejaría de participar, o bien tenemos la opción de aquí a la derecha darle a enviar y guardar y este sí que hace que Outlook envíe el correo electrónico y además lo deje registrado dentro del expediente. Saliendo ya de Outlook, volveríamos de nuevo a nuestro expediente
Y podríamos pasar al apartado del calendario. Aquí tendríamos un histórico de todas las citas a las que hemos acudido o vamos a acudir relacionadas con este expediente. En la parte superior derecha tenemos un botón de nuevo donde nos va a separar los que son citas normales de lo que son todo aquello relacionado con el juzgado y que nosotros en Cleos hemos llamado audiencias. El sistema es el mismo. A la hora de darle a crear una nueva cita o una nueva audiencia, nos va a aparecer esta misma ventana con la diferencia de que a la hora de crear la cita o la audiencia vamos a tener un listado diferente, de modo que aquí al desplegar el listado de tipos de citas, que también son personalizables, por supuesto, para sus despachos, tendríamos un listado exclusivamente de tipos de citas y después, a la hora de crear una audiencia, tendríamos un listado de tipos de audiencia, por ejemplo, un señalamiento. Podríamos seleccionar el tipo, cumplimentar el asunto, la descripción, marcar unas fechas, la hora de inicio y de fin, y para saber si yo estoy disponible para poder hacer esta gestión, aquí a la derecha Cleos me carga mi calendario de modo que pueda ver si coincide con alguna cita que tuviera en ese día y esa hora, y desde aquí mismo yo podría cambiar la franja horaria en el que voy a poder asistir a esta cita y se me va a actualizar aquí a la parte de la izquierda. De esa forma, a la hora de generar esta cita, ya sé que voy a poder acudir. Tantas citas necesitemos, tantas citas podríamos seguir creando. Si pasamos al apartado de tareas, tenemos algo similar. Desde el punto de vista que en la parte superior derecha también nos aparece un botón de nuevo donde vamos a poder hacer una diferenciación entre tareas y procesos. Vamos a empezar a explicar primero qué es una tarea. Desde el punto de vista de Cleos es una gestión muy concreta que tenemos que realizar, por lo tanto tenemos un listado de tipos de tareas concreto. Cada despacho puede tener evidentemente el suyo. Seleccionaríamos el tipo de tarea que vamos a realizar, por ejemplo una solicitud de documentación, tiene su asunto, podemos añadir una descripción si nos interesara, podríamos poner una fecha de vencimiento, pero dado que esta tarea puede ser que tenga un plazo determinado para poder gestionarla, aquí hemos puesto esta calculadora que nos va a permitir indicar desde qué fecha, cuántos días quiero calcular, teniendo en cuenta que soy de tal provincia, de tal partido judicial, etcétera. De esa forma vamos a poder saber si en esa jurisdicción se tienen o no se tienen en cuenta los fines de semana para el cómputo, si además en esa provincia hay festivos o no los hay, y nos va a realizar el cálculo. En todo caso, Cleos no obliga a que ya esa tarea quede guardada para esa fecha, sino que yo podría tener este cálculo, cancelar y yo poner la fecha que me interese para poder gestionar esta tarea. E igualmente siempre voy a poder poner con cuántos días de antelación quiero que empiece a avisarme de hacer esta gestión. Y como puede ser que esta tarea se la vaya a asignar yo a otro compañero o incluso siendo para mí mismo sea para dentro de unos meses, siempre va a venir bien tener la opción de poder indicar qué documentación vamos a necesitar o bien si es una tarea que ya he realizado, qué documentación he necesitado para gestionar esa tarea. Por lo tanto, hemos añadido una pestaña de documentos donde al tratarse de una tarea que estoy creando ahora mismo, me permite decirle que quiero guardar la tarea y ahora elegir qué documentación quiero incorporar a esta tarea. Cleos nos vuelve a dar las mismas opciones que teníamos antes. Tenemos la opción de crear un nuevo documento, en este caso se gestionaría de nuevo desde las plantillas de documentos, o bien tenemos la opción de poder importar documentación, ya sea de los últimos documentos que hemos anexado en el expediente, ya sea directamente importarlo desde mi ordenador, o bien sea seleccionarlo desde Cleos, que me cargaría un listado de todos los documentos que hay en este expediente y podría seleccionar los que me van a resultar de interés para poder realizar esta tarea. De esa forma, la persona que vaya a gestionar esta tarea dentro de X tiempo va a saber qué tiene que hacer, dado que se lo hemos explicado en el asunto, en la descripción o incluso en el apartado de notas que tenemos a su derecha, y además también va a saber qué documentación necesita para poder gestionarla. Tantas tareas necesitemos, tantas tareas que iríamos creando para que así tengamos un histórico de todas las gestiones que hemos realizado en este expediente. En el mismo botón dispondremos también de la opción de crear un nuevo proceso. La diferencia con las tareas es que estamos hablando de un conjunto de tareas que queremos lanzar para que se inicie un proceso. Tanto el proceso como las tareas que van relacionadas se configurarían con anterioridad en la aplicación. Para este ejemplo hemos creado un proceso de herencia, lo seleccionaremos del listado e inmediatamente nos indicará los pasos que debemos completar para que este proceso se finalice. Cada uno de estos pasos han sido configurados previamente, tanto el orden que se tienen que seguir, como las nomenclaturas, como los días de antelación con el que queremos realizar cada uno de ellos. De esta forma, lo único que me tengo que preocupar es saber en qué fecha debemos tener finalizado el proceso. Por ejemplo, voy a seleccionar en febrero, automáticamente las fechas se calcularían en base a esta fecha y podríamos seleccionar a quién le corresponde realizar cada uno de los pasos, dado que no es necesario que la misma persona que genere este proceso tenga que ser el mismo que finalice esas tareas. Por lo tanto, seleccionaríamos a los compañeros a los que se les va a ir asignando estas tareas según se vayan acercando las fechas.
Con esto conseguimos tener un listado de procesos que se utilizan habitualmente en el despacho, con todos los pasos que hay que generar para que ese proceso se lleve a cabo, y sencillamente tenemos que lanzarlo para que nos vaya avisando de las diferentes fases según vayamos llegando. Los siguientes apartados que quedan a la aplicación son el apartado de actividades, facturación. Son apartados dedicados única y exclusivamente al tema de facturación, tanto la computación de horas, honorarios, gastos, etcétera, y se verá en una formación dedicada exclusivamente a ello. Para poder terminar de organizarnos, en la parte izquierda es donde tenemos los apartados generales de Cleos, expedientes, documentos, seguimientos. Tan solo debemos pulsar en alguno de ellos, por ejemplo, en el apartado de expedientes, para que se nos cargue ese apartado y todos los expedientes del despacho. Aquí podemos realizar varios filtros. Podemos ver todos los expedientes o solamente los abiertos. Podemos mover las columnas para que cada usuario organice la vista como él desee. En la parte inferior tenemos la opción de poder pulsar en la tuerca y poder añadir o quitar columnas que quizás nos interesen o nos dejen de interesar. Disponemos de una búsqueda rápida donde voy a poder buscar expedientes por referencia, por nombre, por descripción, por nombre del cliente, para que poder localizar esos expedientes sea muy sencillo. O bien vamos a tener la opción de hacer una búsqueda avanzada. Pulsando en estas líneas se nos va a abrir el apartado donde vamos a poder configurar qué campos son los que yo utilizo habitualmente para poder localizar mis expedientes. Simplemente pulsaríamos en este botón de añadir y seleccionaríamos qué información queremos poder filtrar. Por ejemplo, información del expediente. También voy a añadir fecha de creación y, por ejemplo, categorías. De esta manera ya tendría yo aquí a las vistas los campos que yo suelo utilizar más habitualmente para poder tenerlos más a mano. De esa forma, por datos del expediente quiero poder filtrar, por ejemplo, por tipo. Por fecha, pues para poder poner unas ciertas fechas de creación de expediente, o por categoría, que también está siendo muy utilizado por muchos despachos, para poder categorizar y decirle me interesan solamente expedientes, por ejemplo, de la asesoría fiscal. De esta forma vamos a poder filtrar muy fácilmente los expedientes que vamos a tener a la vista. Si esta es una búsqueda que voy a utilizar muy habitualmente porque cada cierto tiempo me interesa sacar un listado de expedientes concreto, voy a tener aquí la opción de poder guardar esta búsqueda y tener aquí un listado de búsquedas que ya he guardado previamente para poder ejecutarla en cualquier momento y no tener por qué repetir todos esos campos, sino que ya me aparecerán y se cumplimentarán automáticamente. Una vez que hayamos llegado a un listado de expedientes que nos sea de nuestro interés, también tenemos aquí abajo la posibilidad de hacer una vista avanzada marcando este botón, donde podremos seguir filtrando, dado que desde aquí podríamos seguir en cada columna poniendo filtros, ya sean por palabras o utilizando esos embudos. En cada una de las columnas nos filtraría por cada uno de los apartados para poder llegar a un listado de expedientes que sea de nuestro interés. Y si deseáramos poder extraer esta información de Cleos, aquí abajo vamos a tener este botón que nos generaría un Excel con este listado de expedientes. Esto mismo que hemos hecho en este caso para los expedientes es lo mismo que podemos hacer con cualquier apartado que tenemos a la izquierda. Por ejemplo, si me vengo al apartado de documentos, tendremos el listado de todos los documentos, poder acceder a los expedientes, mover las columnas, buscar por palabras, crear una búsqueda avanzada determinada, poder añadir o quitar más columnas o hacer una vista avanzada donde poder seguir filtrando por cada una de esas columnas. Lo mismo sucedería con el resto de apartados para poder visualizar la información de Cleos. En concreto, si nos vamos al apartado de calendario, vamos a poder visualizar alguna cuestión adicional. Dado que aquellos despachos que trabajen habitualmente con despachos es posible que quieran ver más de un calendario, de modo que puedan organizar el calendario de varias personas del equipo. Aquí vamos a poder ver todas las citas que tenemos en el calendario y desde aquí tenemos la opción de poder marcar si solamente quiero ver mi calendario, solamente quiero ver el calendario de algún compañero o si quiero ver el calendario de varios compañeros al mismo tiempo. Desde aquí a la derecha tengo la opción de poder decir si quiero ver solamente un día, la semana laboral, la semana completa con sábados y domingos, el mes completo en vista agenda. Si quiero fusionar los calendarios, de modo que los calendarios de esos compañeros que yo he marcado se vean todos juntos, pues por ejemplo en este caso en una sola semana, o si por el contrario hacer de forma paralela el visualizar los calendarios de cada uno de ellos. Aquí vemos el calendario de varios compañeros yendo desde el lunes 20 al viernes 24, así por cada uno de ellos, siempre teniendo la opción de volver a fusionar todos los calendarios volviendo a marcar en esta casilla. Y aparte de poder ver todas las citas, también hemos separado en la parte de la derecha lo que son las audiencias, todo aquello que tenga que ver relacionado con el juzgado, de modo que podamos ver también en la misma ventana una columna con todas las citas que tenemos en el juzgado. Y por último, por englobar todo en el mismo apartado, también tenemos en la parte inferior las tareas de todos los usuarios que hemos marcado anteriormente.
Para ir concluyendo, vamos a mostrar algunas opciones que tenemos para poder trabajar con varios expedientes, de modo que me voy a venir al listado general de expedientes. Si yo quisiera acceder a cualquiera de ellos, simplemente con que pulse en el nombre ya se abriría. Pero al tratarse de un navegador, también tengo otras opciones como el poder abrir en una nueva ventana o el poder abrir en una nueva pestaña. De esta forma, puedo abrir tantos expedientes considere necesarios para poder tener a la vista varios de ellos e inclusive poder agrupar en la parte de la izquierda de la pantalla un expediente y en la parte de la derecha de la pantalla un segundo expediente y poder estar trabajando indistintamente en cada uno de ellos hasta que decida que he finalizado con alguno de ellos y pueda ir cerrando ya sean ventanas o ya sean pestañas. En todo caso, si hemos cerrado alguna ventana o alguna pestaña de algún expediente en el que hemos estado trabajando recientemente, vamos a poder recuperarlo rápidamente con el siguiente botón de la barra superior, que es el botón de Recientes. Al pulsar sobre él, se nos cargaría el listado de los últimos expedientes con los que hemos estado trabajando, así como el listado de los últimos documentos a los que hemos accedido. Con esta ventana, el poder recuperar ese expediente o ese documento en el que hemos estado trabajando recientemente va a resultar muy sencillo y lo vamos a tener siempre a la mano porque esa barra horizontal va a estar constantemente en la parte superior. Igualmente, esta barra también nos muestra un pequeño calendario para tener acceso a un calendario de forma rápida y no tener que estar saliendo de la pestaña en la que nos encontremos para tener que ir al apartado de calendarios y después volver de nuevo al expediente, por ejemplo, sino que aquí ya tenemos acceso a nuestro calendario, podemos ver los días que tenemos alguna cita y las horas en las que estamos ocupados. Y así incluso desde aquí poder crear una nueva cita a sabiendas de que ya tenemos ese hueco disponible. Y en el momento que hayamos finalizado podemos cerrar esta ventana y continuar desde donde lo hemos dejado. Para concluir, me gustaría indicarles la funcionalidad de este icono, que es la ayuda e información de Cleos. Si pulsamos sobre él, se nos abren tres apartados. El primero, de tutoriales disponibles, es un apartado interactivo. Dependiendo de la pestaña en la que nos encontremos, nos van a salir aquí una serie de tutoriales para que podamos visualizarlos directamente desde Cleos. En este caso nos salen estos tutoriales, dado que estamos en el apartado de expedientes, pero si yo, por ejemplo, me vengo al inicio de Cleos, que hay mucha más información, si retorno al apartado de ayuda, tutoriales, veremos que el listado ha cambiado. De forma constante iremos incluyendo cada vez más tutoriales y manuales para que puedan siempre tener un apoyo visual del uso de Cleos. El segundo apartado que tenemos es el apartado de anuncios. Al igual que sucede aquí con la Saler, que sale un globo de color rojo y un número, en el apartado de ayuda va a salir un globo de un color azul y un número. Esto sucederá cada vez que por parte del equipo de Cleos queramos comunicar a nuestros clientes que hemos incorporado alguna nueva funcionalidad. De modo que aquí les explicaremos esa nueva funcionalidad, indicándoles en qué pantalla, en qué pestaña en concreto se encuentra esa nueva funcionalidad e invitándoles a que vayan a visualizarla. Al llegar a ese apartado, también se les abrirá una nueva ventana con un vídeo de ayuda donde podrán ver cómo se utiliza esa funcionalidad. Así nuestros clientes estarán siempre informados de las novedades que vamos incluyendo en nuestra aplicación. Y por último tendríamos nuestro apartado de soporte. Este apartado de soporte les va a resultar de gran ayuda, dado que aquí vendrán nuestros números de teléfono para que puedan contactar con nosotros siempre que lo necesiten. De hecho, es la vía prioritaria que nosotros siempre recomendamos para poder resolver sus dudas. Si lo desean, lo pueden hacer por escrito pulsando en este apartado de centro de asistencia, el cual nos va a abrir una nueva pestaña para poder cumplimentar este formulario y se va a hacer llegar su consulta o su incidencia a nuestro departamento técnico, que se pondrá en contacto con ustedes para resolverla. Les recomendamos que, aunque no sea obligatorio, sí que nos pongan un número de teléfono de contacto por si la incidencia o la consulta fuera algo complejo de explicar por escrito, que siempre tengamos una opción de poder contactar con ustedes en un número de teléfono. Ya por último, como vía residual, también tenemos añadida la opción de solicitar una llamada de soporte. Si pulsamos en solicitar una llamada de soporte, se nos va a abrir una nueva pestaña en la cual podremos indicar por qué persona queremos solicitar esa llamada, el número de teléfono de contacto y si queremos que la llamada se realice ahora o bien podemos organizarlo para un día y hora concreto. Indicamos que esto es residual, dado que los técnicos tienen como prioridad el atender las llamadas entrantes que se reciben en los números de teléfono que hemos visto anteriormente, seguido de contestar las consultas que entran por la página web que hemos visto anteriormente. De modo que el realizar este tipo de llamadas se realizarán únicamente en el caso de que haya técnicos disponibles. Se les proporciona esta información si ponemos el ratón sobre esta I, donde se le indica precisamente esto que estamos comentando. Por lo que siempre recomendamos que contacten con nosotros vía telefónica o, si lo desean, por escrito a través del centro de asistencia. Les agradecemos que hayan atendido a esta formación y con cualquier consulta que tengan, no duden en hacérnosla llegar por las vías que hemos mencionado anteriormente. Muchas gracias por confiar en Wolters Kluwer.